En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Toma sus asientos, pueblo de Dios. Con alegría, dé un codazo en su hermano y en su hermana que está a su lado, y provoque a él para que dé un aplauso pentecostal al Rey, al Señor, al Señor. Aleluya. Si él no quiere dar un aplauso al Señor, pues da un codazo con los 2 brazos. Provoque que le adore al Señor. Bendito sea el Señor. Provoque a esta hermana que adore al Señor. Provoque a este joven, a esta joven. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Es un lugar, hermanos, especial que Dios ha preparado para que su pueblo lo adore. Bendito sea el Señor. Aquí estamos hablando, hermanos, hemos acabado de leer una porción maravillosa de la palabra de Dios. El propio Dios se preocupa con su pueblo, con administración de su iglesia, de su congregación. Y el propio Dios, Él se preocupa con las calidades, hermanos, de los obreros, de los líderes, de los ministros que ministran a la grey del Señor Jesucristo. Aquí podemos observar que la iglesia del Señor Jesucristo estaba comenzando a dar los primeros pasos, y el plan del Señor Jesucristo era, hermanos, que se formara una iglesia poderosa, una iglesia virtuosa, una iglesia que pudiese representar bien el nombre del Señor Jesucristo acá en la tierra, que pudiese representar bien el reino del Dios Todopoderoso acá en la tierra. Por tanto, queridos hermanos, ya luego en el principio, hermanos, de la iglesia del Señor Jesucristo acá, allá en Jerusalén, comenzó a haber confusión, división. ¿Por qué? Porque todavía no entendían, quizás no fueron enseñados, hermanos, cómo trabajar, ministrar la obra de Dios. Pero los 12 que Jesucristo había llamado para enviar a todas las naciones de la tierra, para enseñar, hermanos, a otras personas, ellos estaban conscientes de lo que el Señor Jesucristo había enseñado a ellos. Y entonces hubo murmuración. Las murmuraciones hay, pero siempre Dios tiene hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y sabiduría para ministrar, controlar y hacer con que la obra de Dios siga adelante. Y entonces los apóstoles
mirando la situación, Él reúne a la iglesia de Cristo, que ya estaba, hermanos, lleno del Espíritu Santo, dispuesta a ir por todas las naciones a predicar a Jesucristo. Y entonces reúne a la congregación y dice: esta situación tenemos que solucionar, porque nosotros los pastores, o sea, los apóstoles, tenemos que predicar la palabra, porque Jesús los envió en San Mateo 28. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Porque hay multitud que recibe a Jesús por la fe todos los días, y son acrecentado mucha gente. Pero nosotros los apóstoles tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que examinar la palabra de Dios para alimentar este pueblo, para alimentar, saciar esta hambre, esta sed que ellos tienen. Entonces le dice: ¿qué hacemos, hermanos? Y los hermanos dicen: ¿sabe qué? Vamos a separar 7 hombres de entre vosotros mismos. Por eso que aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor ya tiene un plan especial para ti, siendo hombre y siendo mujer. Ahora, una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, nosotros debemos entender que nosotros no somos del mundo. Nosotros ahora que hemos recibido a Jesucristo como Salvador de nuestras almas, pasamos a ser instrumento del Cristo resucitado, del Dios Todopoderoso, para que Él haga las naciones saber que Él vive y reina para siempre. Dice la Biblia que ellos mirando, no mirando por la amistad, no mirando por los colores del ojo, no mirando por lo que tiene, no mirando para el carro que tiene parqueado, no, pero mirando con los ojos de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Ellos dicen: escogemos entre vosotros 7 varones llenos, no de plata, llenos, no de riqueza terrenal, pero llenos del Espíritu Santo y sabiduría para cuidar del pueblo de Dios. La intención de Dios es que el Evangelio sea predicado con poder, sabiduría y unción, para que nosotros podamos ser representantes de Dios acá en la tierra, como si Dios hablase a través de nosotros. Por eso que Dios, por medio de Jesucristo, compra una iglesia, paga un precio caro, altísimo, precio de sangre, para que pudiese ser lavado, purificado y santificado con su sangre, y recibir el precioso Espíritu Santo que el mundo no tiene, no conoce, pero que iba a morar en la vida del cristiano para hacer maravillas, prodigios y señales en el nombre del Dios viviente. Alaba, si es para Jesús, dé un aplauso fuerte. Él merece la honra y la gloria y la alabanza. Y aquí dice la Biblia: alabado sea Jesús, que los 7 que el Señor a través de sus apóstoles escogieron, dejó sus nombres en los anales del Evangelio. Observe que Jesucristo dejó su nombre, es el nombre más conocido del mundo. Es el nombre Jesús, el Cristo de Dios. Había un